Qué bueno tenerlos con nosotros. Espero que tengas a tu mano la Biblia, un bolígrafo y una libreta para tomar apuntes. Eso nos ayuda a memorizar mejor el mensaje. Hoy pues continuaremos con nuestro estudio del libro de Hechos. Ya hemos avanzado, el mensaje pasado llegamos hasta el capítulo 14 y hoy continuaremos esta serie de predicaciones que hemos llamado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y ahora estaremos estudiando la doctrina. Así que qué bueno. Hoy quiero iniciar introduciendo este tema hablando de puentes. Un puente es una construcción importante que sirve para unir dos puntos específicamente para salvar algún obstáculo, ya sea una depresión en la tierra, ya sea un río, ya sea una parte del mar, o de pronto solucionando un problema de tráfico. Lo interesante de todo esto es que creo que todos y cada uno de ustedes conocen un puente, ya sea vehicular, ya sea peatonal. Pero un puente, déjenme decirles, es una estructura muy delicada. Un puente debe ser diseñado por una persona especialista o un grupo de personas especialistas y a su vez debe ser construido por un constructor que tenga vasta experiencia en este tipo de estructuras. Nosotros podemos construir o un constructor puede darse a la tarea de llevar un proyecto de estos gigantescos y piensen ustedes que hay puentes que tienen hasta 400, 500 metros. Lo cierto es que si tenemos un puente de 500 metros y no dejamos construido bien tan solo 1 metro, el puente no sirve para absolutamente nada. Puede que el puente solo nos sirva para unas buenas fotos, pero como les digo, si hay un tramo, por más mínimo que sea, que no esté bien construido o que no se haya completado, sencillamente no va a servir para lo que fue diseñado. Entonces, con esto en mente, yo deseo que piensen así en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario para traerle salvación a una humanidad pecadora y completamente perdida. Básicamente, el Señor Jesús trazó un puente entre la tierra y el cielo. El diseñador fue el propio Dios, nuestro Padre Celestial. Ese puente fue perfecto. Es lo que llamamos nosotros el plan de salvación, incluido el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. No hay absolutamente nada que nosotros podamos agregarle a la obra expiatoria de Jesús. Si le agregáramos algo, haríamos completamente mal. Entonces, si en un puente que está construido alguien coloca obstáculos, pues entonces va a entorpecer, va a impedir que ese puente cumpla con el propósito para el cual fue diseñado. Esto entonces me lleva a mí a un versículo muy importante que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús en raras ocasiones fue muy fuerte, pero leyendo los evangelios sabemos que Él utilizó palabras muy duras. Yo diría que las más duras de la Biblia fue cuando trató con los fariseos. Esas palabras que les dijo, hipócritas. Y vamos a recordar alguna de ellas. En Mateo 23, 13. El Señor Jesús dijo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos hombres eran esos obstáculos en el puente de salvación que había tendido el Señor Jesús. Ellos fueron un obstáculo muy grande. Ni entraban ni dejaban entrar. Ellos eran los que mantenían, por decirlo, el tranque, el trancón, los obstáculos para que la gente pudiera avanzar. No querían presentar la salvación, no querían hacer la obra que Dios les había mandado. Por eso el Señor Jesús los trató así tan duro. Entonces, como les decía, la obra expiatoria de Jesucristo no puede ir acompañada absolutamente de nada. Todo es por la gracia de nuestro Dios, basado en un hecho real, la cruz del Calvario donde murió nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto está más que claro. Así que con esto en mente, con este ejemplo del puente, yo quiero darles un principio. Es necesario conocer nuestros fundamentos de fe para estar firmes en nuestra salvación. Como siempre, me gusta repetirlo y ojalá ustedes lo puedan escribir en su libreta. Es necesario conocer nuestros fundamentos de fe para estar firmes en nuestra salvación. Eso es supremamente básico. Y el título para el mensaje de hoy, el fundamento de fe está en la autoridad de la palabra. Sí, que con este título en mente vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Padre, alabado sea tu nombre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por este libro de los Hechos que tú has dejado acá, Señor, para aprendizaje de cada uno de nosotros, para edificación de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te pido que podamos estar concentrados. Quita todo obstáculo del enemigo, Señor. Que el mensaje de hoy, Señor, llegue a nuestros corazones, que nos invite a reflexionar, que podamos extraer enseñanzas prácticas para nuestra fe, Señor, para nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por tu santa iglesia. Gracias por los millones de personas que hoy, Señor, estamos reunidos para escuchar tu santa palabra. Comendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hoy estaremos entonces, como les decía, avanzando al capítulo 15 y vamos a estar entre el versículo 1 al 35. Pero como siempre vamos a ir poco a poco. Y básicamente este pasaje le va a dar respuesta a una pregunta que puede ser la siguiente. ¿La salvación es por gracia o por obras? ¿O por una mezcla de las dos? Eso es lo que nos va a contestar este pasaje. Satanás ha querido destruir los fundamentos de la fe que nos ha dado Dios. Él estuvo presente allí en el huerto del Edén intentando hacer esto. Y ha estado durante estos 21 siglos intentando hacer lo mismo, destruir, derribar los fundamentos de fe de cada uno de los hijos de Dios. Hoy en día lo sigue haciendo y con seguridad lo seguirá haciendo. Así que el mensaje de hoy apunta a nuestro corazón, a nuestra mente. Apunta a que estudiemos la palabra de Dios para que tengamos fundamentos firmes de nuestra fe. Y hoy deseo que rescatemos 3 puntos. Y vamos a iniciar con el primero. El fundamento de fe es atacado por la religión. Vamos a ir entonces a Hechos capítulo 15 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Leamos entonces. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este capítulo es muy importante porque vamos a encontrar aquí el primer concilio que hubo en la iglesia. Y el concilio, de manera sencilla, no es más que la reunión de personas para definir temas importantes. Ahora, no podemos extraer absolutamente todas las enseñanzas que están en este pasaje. Por eso yo les invito a que repasen el mensaje, pero que a su vez ustedes puedan extraer otras enseñanzas adicionales que están aquí contenidas. Por el momento, como les decía, nosotros vamos a apuntar a los fundamentos de fe. Entonces, como les decía, el fundamento de fe es atacado por la religión. Y cuando hablo de religión,
no me refiero a la religión estructurada e institucionalizada únicamente. Me refiero aún a la religión que cada uno de nosotros puede tener o que las personas pueden tener. Hay muchas personas que no asisten a iglesias formales, pero que tienen una religión estructurada dentro de sus propias vidas. Entonces, los falsos maestros son esos voceros de esas religiones que quieren entorpecer la claridad del evangelio, su propósito y cómo fue llevado el evangelio a las personas o cómo es llevado. Los apóstoles hicieron muchas advertencias sobre esto. Hay muchísimos versículos que apuntan a estas advertencias contra estos falsos maestros, pero por lo menos vamos a leer uno. Lo invito entonces a que vaya a 2 de Pedro, busque el capítulo 2 y el versículo 1. 2 de Pedro 2:1 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, la herejía más grande que pueda haber para la palabra de Dios es que se pretenda negar que la salvación es por gracia, que la salvación proviene de Dios y que solo Dios tuvo la iniciativa. De eso se trata. La salvación es por gracia. Entonces, lo primero que podemos aprender aquí es que hay una herejía. En el versículo 1 dice que estos hombres que venían de otro sitio le estaban diciendo a estos nuevos creyentes que era necesario que se circuncidaran para ser salvos. Ahora, el mensaje no es completamente claro si ellos estaban diciendo que aparte del evangelio deberían circuncidarse o que sencillamente por la circuncisión serían salvos. Lo uno o lo otro era una completa herejía. La salvación solo es por gracia. Bueno, ahora un detalle interesante aquí es, no se menciona nada de las mujeres. Entonces, ¿cómo iba a ser la salvación de las mujeres? Lo más probable es que no eran tenidas en cuenta para nada. Vamos a ir a Gálatas 5, 2, 6. La carta que escribió Pablo a la iglesia de Galacia. Gálatas 5, versículos 2 y 6. 2 al 6. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo, escribiéndole a la iglesia, aclaraba cómo venía la salvación solo por la gracia de Dios. Ahora, volvamos a Hechos capítulo 15 y vamos a adelantarnos un poquito al versículo 24 para que veamos una característica de ellos. Dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Está claro que los apóstoles no habían dado ningún tipo de instrucción, no habían hablado sobre esa herejía, esa doctrina herética para llevar a otros hermanos en las iglesias. Estos hombres de su propia cuenta estaban hablando esto. Bueno, avancemos entonces aquí en el capítulo 15, leamos versículos 2 y 3. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y también algunas otras personas que los acompañaban. Pues aquí lo que vemos es que hay la necesidad de una defensa. Pablo, como buen pastor, y Bernabé, como buen pastor, salieron como fieras a defender sus ovejas. Estos hombres, con esta doctrina completamente falsa, estaban desviando la iglesia. Ellos, protegiendo a su rebaño, salen y tienen una discusión no muy pequeña. Fue un tremendo alboroto, un tremendo debate que se armó, y por ello decidieron que todo este tema fuera llevado a la autoridad,
a Jerusalén. Primera de Pedro 3:15 nos dice lo siguiente. Los invito entonces a que me acompañen. Santificad al Señor, a Dios, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pues el apóstol Pedro nos está invitando a que nosotros estemos preparados para presentar defensa. Esto fue lo que hizo Pablo y Bernabé, presentar defensa del Evangelio, porque habían hombres que estaban introduciendo encubiertamente falsas doctrinas. Ahora, el versículo 4 y 5 dice que estos hombres estaban animando a la congregación a vivir por obras. Estos hombres de la secta de los fariseos dice que sí habían creído. Lo que vemos aquí es dos tipos de fariseos. Los del versículo 1 están diciendo que para ser salvos era necesario hacer una obra humana, circuncidarse. Ahora bien, los del versículo 5 están diciendo algo diferente. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. ¿Qué sugirieron ellos? Bueno, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos fariseos, pues sí entendieron el evangelio de salvación, entendieron que Jesús murió por nuestros pecados y que la salvación por gracia solo provenía de Dios. Pero ahora la nueva vida cristiana querían vivirla conforme a la ley, conforme a los rituales, y no habían entendido entonces la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, esto era, digamos, menos grave, pero ellos lo que querían hacer era cargar a la iglesia con obras, entonces apartándose completamente de que lo que nos dice Dios, que vivamos por fe, que vivamos en la libertad con que Jesús nos ha libertado. En Gálatas 5:1 encontramos lo que Pablo le dijo entonces a la iglesia de Galacia. Vamos a ir allí un momentito. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vivir por obras es vivir una esclavitud, porque ¿qué hago y qué no hago? Y a veces nosotros mismos nos colocamos una religiosidad. Debemos ser cuidadosos de vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Así como dice la palabra, solo que seamos cuidadosos de no utilizar esta libertad para pecar, para agradar los deseos de nuestra carne. Entonces, la religión coloca cargas y desestima la obra de Cristo. No podemos agregarle a la salvación, al sacrificio que hizo Jesús, obras. Eso es una herejía completa. Pablo, hablándole a la iglesia de los romanos, le dijo lo siguiente. Romanos, capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo lo dejó completamente claro. Es exclusivamente por gracia. Si tenemos que adicionarle alguna obra humana, ya entonces no sería gracia. Entonces, esto me lleva al segundo punto. El fundamento ya está puesto. La salvación es por gracia, por medio de la fe. De etapa a etapa, en la Biblia aprendemos esto. Así nos lo enseña. Regresando a Hechos capítulo 15, el versículo 6 nos dice la siguiente. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Esto entonces nos muestra que en Jerusalén había un liderazgo lleno de la palabra de Dios. Nuestro fundamento, que ya fue puesto por nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo delegó en cabeza de los apóstoles. En Efesios 2:20, vamos a leerlo. Dice lo siguiente, Efesios 2:20.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesús tomó a sus apóstoles y les ha delegado la predicación. Les ha delegado que ellos deben establecer el fundamento a través de la locura de la predicación. Y ha estado con ellos y les ha explicado absolutamente todo el mover del reino de Dios. Ahora, entre los hombres, los apóstoles fueron los que tuvieron la responsabilidad de echarse al hombro toda la doctrina, no por pensamiento de ellos, no por invención de ellos, sino todo lo que habían aprendido, todo lo que les había dicho el Señor Jesús. Y también les dio la promesa que tendrían al Espíritu Santo para que les pudiera recordar, para que les pudiera enseñar todo lo que Él les había dicho. En Efesios 4, del 11 al 16, no vamos a leer este pasaje, pero apúntelo, nos enseña que Dios mismo, Jesús mismo, constituye el liderazgo en la iglesia, hablando de la iglesia local, precisamente para edificación del rebaño, para edificación de los nuevos creyentes, de los viejos creyentes, para la edificación de toda la iglesia. En ellos recae la responsabilidad de predicar la palabra, de enseñar la sana doctrina, de ser contundentes con la sana doctrina. Y las ovejas entonces tienen una responsabilidad de estar atentos a lo que enseña el liderazgo de la iglesia. ¿Y cómo es el estar atentos? Bueno, teniendo la Biblia en mano y mirando que lo que dicen los líderes se ajusta a lo que ellos están diciendo, que se ajusta al contenido de lo que estamos allí. La Biblia, la palabra de Dios, que es verdad, como le decimos a los niños, este canon ya fue cerrado completamente. Ya Dios dio toda su revelación y lo que está aquí contenido es lo que nosotros necesitamos. Dios lo estimó así, no tenemos por qué agregarle nada y tampoco debemos quitarle absolutamente nada. Entonces, esto también contiene un principio de la sujeción espiritual. Dios establece el liderazgo con una responsabilidad espiritual y las ovejas que están creciendo pues deben tener sujeción hacia estos líderes espirituales. Y como lo he dicho en otros mensajes, esa sujeción no se trata de que los líderes, los pastores, tengan la intención de manejar o decidir en la vida de las personas. Estamos hablando del ámbito espiritual que se aplica a la vida diaria. El pastor, el consejero, el líder está allí para ayudar a edificar a otros a través de la palabra de Dios. Así que lo que vamos a ver aquí en los versículos que siguen a continuación es los mismos apóstoles, los mismos líderes explicando paso a paso por qué la salvación es por gracia. Entonces vamos a ver, versículo 7, capítulo 15 de Hechos. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Lo primero para saber que la salvación es por gracia es que la obra es de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. Dios me escogió, Dios escogió a los gentiles, me escogió a mí para llevarles el evangelio y los escogió ahora a ellos para que lo escucharan y les permitió que fueran salvos. Es la iniciativa de Dios, es por su gracia. La salvación es por gracia. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí está claro, les dio el Espíritu Santo. No hizo acepción entre judíos y gentiles. Ahora el Espíritu Santo se le daba a todo pecador que se arrepiente y que manifiesta por fe creer en la obra expiatoria de Jesús. Solo los creyentes van a ser sellados por el Espíritu Santo, tal como lo dice Efesios 1:13. Si creemos en el Evangelio de gracia de salvación, somos inmediatamente sellados por el Espíritu Santo. Nuevamente, la salvación únicamente es por gracia. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Dios mismo los purificó del pecado. Los que son purificados del pecado es obvio que son salvos. El evangelio de salvación, entonces, ¿qué opera? La purificación de nuestro pecado. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. Nuevamente, la salvación es por gracia. Versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora lo que está diciendo es que la ley no los podía salvar. Si la ley no los podía salvar, pues sencillamente concluían que el hombre era completamente incompetente. Ellos mismos no pudieron cumplir la ley. Nuevamente, insisto, la salvación es por gracia. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora la multitud se cayó, todos se silenciaron. Y lo que sucede es que Pedro prácticamente baja del escenario y suben al escenario entonces Pablo y Bernabé. Y ellos están dando testimonio de todas las señales y prodigios que hizo el Señor a través de ellos para dar testimonio del mensaje que ellos estaban llevando. Entonces lo que podemos aprender allí es que los milagros son una prueba. ¿De qué? De que la salvación es por gracia. Estos milagros que hacían Pablo y Bernabé daban testimonio a los gentiles que el mensaje que ellos estaban llevando provenía de Dios. Versículos 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora cambia el protagonista. Ahora quien está hablando es Jacobo. Este es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Recordemos que Jacobo, el apóstol, había sido asesinado tiempo atrás. Concuerdan entonces las palabras que estaba hablando Jacobo con las de los profetas. La profecía que utilizó fue una profecía que está en Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. También tome nota para que más tarde lo pueda buscar. Esto entonces nos dice que las profecías nuevamente dan testimonio que la salvación es por gracia. Entonces aquí podemos ver claramente que los discursos de Pedro, de Pablo, de Bernabé y Jacobo presentaron 6 pruebas contundentes de que la salvación es única y exclusivamente por gracia. Por eso todo pecador puede ser acreedor de ella, libre de las obras. Vamos a ir a Gálatas 2:16 rápidamente. Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, básicamente, lo que hicieron los líderes de la iglesia fue dejar claridad. Todo este tema que vino a discusión es porque los gentiles se estaban convirtiendo. Ahora, más cantidad de gentiles se están convirtiendo que la cantidad de judíos. Y en cierta manera esto empezó a preocupar a algunos de estos judíos judaizantes o algunos que no habían creído al evangelio.
Así que se entró en duda y el tema principal, como dije al inicio, la salvación es por gracia, es por obras o un conjunto de las dos. Vamos a ir entonces a nuestro tercer y último punto. El fundamento de fe debe transmitirse. Vamos a leer entonces en el capítulo 15 de Hechos del versículo 25 al 29. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, como les decía, debido a todo este tema con los gentiles, lo que sucedió es que los líderes de la iglesia debieron afirmar entonces la doctrina fundamental, que la salvación es por gracia. Esto pues son palabras, son enseñanzas que les dio el Señor Jesús. Solo los que entraran a través de Jesús podían ser salvos. El Señor Jesús una vez se refirió a él: yo soy la puerta. Pero el Señor Jesús también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, enseñándonos que solo a través de Él y su obra los pecadores arrepentidos pueden ser salvos. En Lucas 5:32 el Señor Jesús dijo lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todos los hombres pues son pecadores. Así que el evangelio de salvación no solo era para los judíos, el evangelio de salvación era para todas las personas en el mundo y aún lo sigue haciendo. El evangelio es para todos los pecadores. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3 mencionó: no hay justo ni aún uno, porque todos los hombres son pecadores y necesitan del Salvador, de Jesucristo. Ahora, estamos hablando que el fundamento debe transmitirse. Y lo importante aquí, o lo que podemos aprender, según el versículo 26, colocando de ejemplo a Pablo y a Bernabé, debe ser por hombres comprometidos. Ellos expusieron su vida por causa de Jesucristo. Ellos no eran charlatanes como los que encontramos hoy en día, que toman algo de la Escritura y básicamente hacen una interpretación privada y quieren engañar a la congregación. Estos hombres tenían una fe fundamentada en Jesús y solamente en Jesús. Por eso todos aquellos que llevan el evangelio deben ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, comprometidos, teniendo una sana doctrina, llenos de la palabra de Dios. Lo otro, versículos 27 y 28, los voy a volver a leer. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Bueno, los fundamentos de fe entonces se deben afirmar y también confirmar. No lo leí, pero lo que hicieron estos líderes de la iglesia en Jerusalén es que redactaron una carta y se la entregaron en las manos a Pablo y Bernabé para que ellos pudieran llevarla y que en las iglesias de Antioquía, en las iglesias de toda esta área, pudieran leer lo que ellos habían decidido. Y básicamente lo que ellos decidieron es informarle a la iglesia que la salvación es completamente por gracia y no por obras. E hicieron algunas recomendaciones para su comportamiento, para su vida espiritual. Entonces es interesante que estos hombres, allí se menciona a Silas y a Judas. Dice que adicional a la carta, ellos confirmarían por sus palabras lo que estaba allí escrito. Ahora, Efesios 4:14 nos enseña lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso los fundamentos de fe deben ser transmitidos. Deben ser transmitidos entonces ¿por quiénes? Por hombres que sean comprometidos y se deben afirmar y confirmar, para que nosotros aprendamos, para que la congregación aprenda cuál es la sana doctrina. Es interesante, como les decía, que ellos llevaban una carta, pero también iban hombres que iban a confirmar con su boca. Dándole una aplicación al día de hoy, pues nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Como les decía, este canon ya fue completamente cerrado. La revelación ya fue dada y no tenemos por qué andar buscando ni creyendo más revelaciones que las que están acá. Nosotros, como predicadores de la palabra de Dios, entonces lo que hacemos es, con palabras, con la sana doctrina, confirmar lo que está en la palabra de Dios, que es la autoridad final que nosotros tenemos. Por esto este libro es Dios mismo hablando. Y si Dios me habla a mí, si Dios me instruye, pues eso debe ser lo que yo haga. La Biblia no es para analizarla. La Biblia es para creerla por fe y para obedecerla. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata nuestra fe. El hecho de la cruz del Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo, es un hecho histórico, es un hecho confirmado y es algo real, algo que se vivió. Ahora nosotros miramos hacia el pasado y nos alegramos por la obra expiatoria que hizo Jesús para nosotros. Ahora, el versículo 29, vemos que los líderes en Jerusalén, estos hombres sabios, los apóstoles y los ancianos, hicieron recomendaciones. Ellos no dieron mandamientos, y vamos a verlos. Ellos le pidieron a los gentiles que se abstuvieran de 4 cosas: de lo sacrificado a los ídolos. Esto quería decir, o la práctica que se tenía, es que por vivir en una cultura pagana los gentiles, después de que hacían sacrificios de animales, la carne que sobraba, entonces la vendían para que fuera consumida. Pero sabiendo que entonces esta carne había sido sacrificada a los ídolos, la recomendación que les están haciendo es que no consuman de esta carne. Después, de fornicación. Por supuesto, todo pecado sexual ofende la santidad de Dios. Pero los gentiles la practicaban también con otra connotación, y era que a través de la fornicación de estos pecados sexuales, en muchas de estas ciudades se ofrecían entonces rituales para adorar a estos dioses paganos. Para los judíos esto era muy delicado, la sexualidad. Ellos tenían la sexualidad en alta estima. Bueno, lo otro que se les pidió fue abstenerse de ahogado y de sangre. Pero estos eran leyes dietéticas que les había establecido la ley mosaica a los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron entonces los líderes de la iglesia de Jerusalén? Ellos le están haciendo recomendaciones a los creyentes gentiles para que tomen unas prácticas que son provechosas para ellos, pero también esas prácticas les iban a servir para que tuvieran una buena comunión con los judíos. A los judíos se les pidió que no judaizaran a los gentiles, y a los gentiles ahora se les está pidiendo que se aparten de esas prácticas. ¿Para qué? Para que no ofendan ahora a sus hermanos judíos. Esto tiene una aplicación muy importante para nosotros hoy en día. En Filipenses 2 se nos enseña que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y Pablo también nos enseña en alguna de sus cartas que si hemos de ofender o de poner incómodo al hermano, también nos abstengamos de hacer algunas cosas. No se trata de que yo soy salvo y ahora que todo el mundo me respete en lo que yo hago. No, se trata de que yo soy salvo, que Jesús me ha pedido ahora que viva en una congregación que se llama iglesia y que nos amemos los unos a los otros, que nos edifiquemos los unos a los otros y que tengamos una comunión muy buena los unos con los otros. Entonces, los apóstoles establecieron la sana doctrina, pero también dieron una recomendación a estos gentiles que están ingresando a la iglesia para que ellos, de su parte, entonces también coloquen su aporte para tener una sana comunión entre todos. Ahora, el versículo 30 y 31 nos dice lo siguiente: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía
y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Como vemos, el contenido de la carta fue leída ¿a quién? A toda la congregación. La sana doctrina no es para unos elegidos espirituales, como sucede en algunas iglesias. Algunos hombres quieren exaltarse con el conocimiento y decir, yo soy el hombre elegido y solo Dios ahora habla a través de mí para que yo les dé el mensaje a ustedes. Pues Dios me dijo que les dijera hoy esto, esto y esto y esto. Pues yo puedo decir que Dios me habla a mí, pero Dios, como me habla a mí, también te habla a ti y nos habla a todos nosotros a través de la misma palabra que nosotros tenemos aquí contenida en este canon, en las Santas Escrituras. Si todos estamos sintiendo y pensando una misma cosa, entonces nuestra congregación no va a ser debilitada por estas doctrinas heréticas que quieren mezclarse en muchas de las congregaciones. Debemos entonces estar atentos. Nosotros debemos estar entonces en las prácticas de las disciplinas espirituales. Oración, lectura de la palabra, meditación de la palabra, memorización de la palabra, pero también en el congregarnos. No pienses, amado hermano mío, que estando lejos de una congregación, tú puedes edificarte. Algunos recurren hoy a YouTube, a las redes sociales, al pastor Google, para aprender la sana doctrina. Pero déjame decirte que el Señor instruyó para que nosotros viviéramos en una congregación, en algo que hoy en día se llama la iglesia local. Si tú estás solo, no estás compartiendo en la comunidad de fe, no estás ministrando a otro. Puede que tú tengas conocimiento bíblico, pero no estás experimentando el amar y el ser amado. Entonces necesitamos practicar, necesitamos relacionarnos con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros tiene defectos, pero cada uno de nosotros también tiene mucho por dar a nuestra congregación. Podemos servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, trabajar en pro del evangelio todos juntos. Así que ese es lo maravilloso de poder vivir en una congregación, en una iglesia local, poder cuidarnos. Ahora, el versículo 32 al 35 nos dice lo siguiente. Y Judas y Silas, como ellos eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Lo que podemos rescatar allí es que estos hombres siguieron ministrando la palabra del Señor a esta congregación y Pablo y Bernabé permanecieron por muchos años. Lo que nos está diciendo es que el discipulado bíblico es fundamental en una congregación. Una congregación que no es discipulada está condenada a la falsa doctrina, al derrumbamiento de sus pilares fundamentales, porque entonces no estará apuntando a la palabra de Dios. Entonces, una cosa interesante, dice allí que Judas y Silas eran profetas, pero veamos el sentido del versículo. Ellos confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, no con palabrería. Ahora, el sentido que tenemos aquí no es el sentido de los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios les revelaba algo que iba a suceder al futuro. Ahora el profeta que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos, está claro. Es aquel que a través de la palabra de Dios, entonces transmite el mensaje que ella contiene. Eso es lo que es el profeta el día de hoy. Así que, ¿por qué no utilizamos comúnmente la palabra profeta? Porque la han enmarcado dentro de hombres que dicen que ellos predicen el futuro. ¡Wow! Eso no puede ser. Los profetas, como dice la palabra de Dios, sirven para confirmar con abundancia de palabra. ¿Pero de cuál palabra? De esta palabra. Esos son los verdaderos profetas. A esos son los que nosotros debemos escuchar. Ellos no nos van a engañar. Ahora, Pablo y Bernabé se quedaron enseñando. Como decía, ellos se quedaron discipulando.
Y adicional a eso, ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Allí están contenidos las dos cosas que nos mandó a hacer el Señor Jesús a todos los creyentes. ¿Cuáles dos? Ir a predicar el Evangelio. Y la segunda, entonces, ¿a qué? A edificar la iglesia. Entonces, ya terminando, puedo decir que Satanás nuevamente falló en su intento de desviar a los creyentes con falsas doctrinas y se evitó que la iglesia fuera dividida por cultura o por raza. ¿Se imaginan que eso se hubiera permitido? Entonces estaríamos en una locura total. Estaríamos entonces como los problemas de racismo que han existido durante muchos años, estarían unos aquí y otros allá. Gracias a Dios que estos apóstoles, llenos del Espíritu Santo, como dice la palabra, este mensaje, las palabras que ellos dieron fueron confirmadas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, los hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la iglesia sobrevivió al mayor reto que hubiera tenido hasta ese momento en cuanto a las herejías, y lo que hizo entonces fue afirmar la doctrina de salvación por gracia. El fundamento de nuestra fe será atacado, pero lo cierto es que es inamovible, porque el mismo Jesús lo colocó. Por tanto, podemos estar confiados para transmitirlo a otros. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Vamos entonces a concluir con lo siguiente. La salvación del hombre fue la iniciativa de Dios por su amor. Solo por su gracia podemos recurrir a Él por medio de la fe en Jesús para experimentar su perdón y su promesa de vida eterna. Solo por medio de la palabra de Dios, que es la autoridad final, podemos conocer nuestros fundamentos de fe establecidos por Dios mismo y no por ningún hombre. El discipulado es la única manera de crecer espiritualmente para tener una vida de fe firme. Solo así podemos ayudar a otros como otros nos ayudaron a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu santo nombre, Señor bendito. Gracias, Padre, por el mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre, porque hoy pudimos aprender que tus santos apóstoles, Señor, tuvieron la firmeza, tuvieron el respaldo del Espíritu Santo, Señor, para dejar con claridad que la salvación que viene de ti solo es por tu gracia, que está alejada de cualquier obra humana, que cualquier persona que diga que se necesita una obra humana y también a Cristo es una herejía, Señor. La salvación solo salió de la iniciativa de tu corazón, Señor, y nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, sabemos que el fundamento de la fe es constantemente atacado, pero sabemos que el fundamento es nuestro Señor Jesús, que es inamovible, y también tenemos la responsabilidad que ese fundamento, a través del discipulado, debe ser transmitido a las nuevas generaciones. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayudes, Padre del cielo, para mantener la sana doctrina, aún a costa de nuestras propias vidas, aún a costa del sufrimiento, Padre bendito. Ayúdanos a mantener la firmeza de la fe en nuestra congregación, Señor bendito. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y para ti, si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón o te ha invitado a reflexionar, déjame decirte que la salvación solo es por gracia, que la salvación apunta a hombres como tú y yo, pecadores, que ese pecado establece una barrera para relacionarme con Dios, con nuestro Padre Celestial, y que de lo profundo de su corazón, por su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y pagara nuestra deuda, para que muriera en lugar tuyo y mío. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo te invito para que puedas hacer una oración conmigo,
Por supuesto, la oración no salva. La salvación solo proviene de Dios. Pero yo te invito a que hagas una corta oración conmigo para que manifiestes lo que hay en lo profundo de tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy reconozco delante tuyo que soy un pecador, que el pecado que está en mí me impide relacionarme contigo. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar la deuda que yo tenía con Dios. Tú moriste por mí. Señor Jesús, yo te invito para que hoy seas el Señor y Salvador de mi vida. Te invito para que entres en mi corazón y que hagas conmigo la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta corta oración y esto es lo que estaba en tu corazón, pues déjame darte las buenas nuevas, que ahora eres un hijo de Dios y que ahora puedes disfrutar del reino de Dios. Si tienes alguna inquietud, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Y para todos ustedes, hermanos de la congregación, un abrazo especial y 1000 bendiciones.